En este video, mostraré cómo usar la TI-84 para determinar el área bajo la curva de distribución normal. Una variable se distribuye normalmente con media 20 y desviación estándar 4. Y observe que ya lo configuré en el gráfico que se muestra aquí, donde la media de 20 está en el centro de la distribución. Y el eje horizontal se escala por la desviación estándar de 4. Se nos pide que usemos la calculadora gráfica para encontrar cada una de las siguientes áreas en forma decimal, y redondear al valor posicional de las milésimas. Primero se nos pide que encontremos el área a la izquierda de 19. El aviso 19 está aproximadamente aquí. Y se nos pide que encontremos el área a la izquierda, que es esta área aquí. Dado que esa área total bajo la curva de distribución normal es igual a 1, deberíamos poder reconocer aquí que esta área será menor que 0.5. Y ahora, encontraremos esta área usando la herramienta de función de densidad acumulativa normal en la TI-84 que se ve así. Esto nos dará el área acumulativa bajo la distribución normal entre A y B, donde mu es la media y sigma es una desviación estándar. Y por defecto, si no especificamos mu y sigma, mu es igual a 0 y sigma es igual a 1. Y, por lo tanto, ahí serían puntuaciones z. Entonces yendo a la calculadora, presionamos secant, bars, y luego la opción 2 para la función de densidad acumulativa normal. Ahora porque estamos buscando el área a la izquierda, vamos a tener que exagerar el límite izquierdo o el límite inferior. Observe por defecto, aquí tenemos 1 en 99 negativo, lo que significa que una vez negativo 10 aumenta la potencia de 99, que funciona bien, pero también podemos usar algo como negativo 9, 9, 9, 9, 9, 9. Y eso también funciona. Y presionamos Enter. El límite superior o el límite derecho es un valor de datos de 19. Nuevamente, porque estamos buscando el área a la izquierda. Entonces entramos en 19. Entrar. Mu tiene 20 años. Entrar. Sigma tiene 4 años. Entrar. Y luego presionamos Enter en pegar. Si tiene una TI-84 anterior, ingrese la misma información en este formulario aquí como vemos en la pantalla. Y luego presionamos Enter. A 3 decimales, el área es aproximadamente 0.401. Luego, se nos pide que encontremos el área a la izquierda de 13. Entonces 13 está justo a la derecha de 12, aproximadamente aquí. Y nuevamente, estamos buscando el área a la izquierda, que es esta área pequeña, nuevamente, a la izquierda. Entonces, volviendo a la calculadora, podríamos presionar secant, ingresar y hacer algunos ajustes, pero sigamos adelante y presione secant, bars y el número 2. Debido a que estamos buscando el área a la izquierda, el límite inferior o el límite izquierdo pueden permanecer iguales. Necesitamos cambiar el límite superior o el límite derecho a 13 ahora, que es el valor de datos dado. Todo lo demás se queda igual. Entonces voy a pegar. Presione Enter. Y entra de nuevo. A 3 decimales, el área es aproximadamente 0.040. Para los siguientes dos ejemplos, queremos el área a la derecha. Para la parte 100, queremos el área a la derecha de 17. 17 está aquí. Por lo tanto, queremos que el área a la derecha de 17 que ahora deberíamos reconocer sea más de 0.5 o más de la mitad. Y esta vez tendremos que exagerar el límite superior o el límite derecho. Así que volviendo a la calculadora. Segundo, bars, número 2. El límite inferior ahora será el valor de datos de 17. Entonces presionamos 17, Enter. Necesitamos exagerar el límite correcto. Voy a seguir adelante y presionar 9, 9, 9, 9, 9, 9. Entrar. Mu y sigma permanecen igual. Entonces bajamos a pegar. Presione Enter y Enter. El área a la derecha de 17 es aproximadamente 0.773. Para la parte 500, queremos el área a la derecha de 22. Entonces 22 está entre 20 y 24. Y queremos el área a la derecha. Presione secant, bars, número 2. El límite inferior o el límite izquierdo ahora será el valor de datos de 22 porque el área está a la derecha. Entrar. El límite superior mu y sigma pueden permanecer iguales. Entonces bajamos a pegar. Entrar. Y entra. Lo que nos da aproximadamente 0.309. Y con el último ejemplo,
Queremos el área entre 13 y 26. Aquí hay 13. Y aquí hay 26. Queremos el área entre estos dos valores. ¿Cuál es esta área aquí? Así que volviendo a la calculadora. Segundo, bars, número 2. El límite inferior o límite izquierdo es ahora 13. Ingrese. El límite superior o el límite derecho es 26. Ingrese. Mu y sigma permanecen igual. Presione Enter al pegar e ingrese nuevamente. El área es de aproximadamente 0.893. Espero que hayas encontrado esto útil.